Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, consejera, señorías. Voy a empezar posicionando a mi grupo parlamentario con algunas cuestiones de forma sobre el proyecto de ley que hoy inicia su debate parlamentario. Cuestiones de forma que, sin embargo, a nuestro juicio dicen mucho sobre el fondo de este texto, la modificación de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Las principales consideraciones que nos merece el texto, así a bote de pronto, serían las siguientes. Lo primero, y algo al que ya ha aludido la portavoz de Izquierda Unida, todo el periplo seguido hasta llegar aquí al Parlamento. Hemos hablado de esto muchas veces en comisión. El 11 de febrero de 2015 ya, desde la Consejería de entonces Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se acuerda iniciar el procedimiento de reforma de esta ley. El 1 de septiembre de 2015, y no olvidemos que el 1 de septiembre de 2015 ya tenemos nuevo Gobierno constituido y, por tanto, estamos en esta legislatura, ya no se pueden poner excusas, el Consejo de Gobierno vuelve a apostar por continuar con la tramitación de esta norma, de esta reforma, y el proyecto de ley se remite finalmente al Parlamento en marzo de 2018. Por muchas consultas que se hayan elevado, que es cierto, por muchos informes que se hayan recabado y por toda la participación que ha sido el texto, que eso no lo ponemos en duda y que está en el expediente, nos parece que no hay excusa para tardar tanto tiempo en tramitar la reforma de un texto como este, sobre todo teniendo en cuenta la materia tan sensible que tratamos y, además, los problemas que tiene Andalucía en materia de igualdad. Y aquí pueden suceder dos cosas, o el texto tal y como se inició tenía o trataba de responder a unos problemas que seguramente hoy no sean los distintos porque se han modificado todo, entre ellos el escenario nacional en muchas cuestiones, pero es que además ha tenido que quedar obsoleto de manera forzosa y al final la tramitación a nosotros nos preocupa y nos da la impresión de que llega tarde la reforma. Más, iba a decir falta de memoria económica. La memoria económica existe porque la exige así la normativa. Pero esto es algo que es curioso porque el Consejo Consultivo, en su informe, creo que es de 5 de marzo de 2018, destaca también que falta del expediente administrativo. Yo sé que no es obligatorio que aparezca, pero estaría muy bien y nos ayudaría mucho que la memoria económica apareciese, porque, claro, cuando no aparece nos surgen dudas, es decir, no tenemos memoria económica porque no se ha cuantificado bien o porque no se nos quiere contar cuál es la cuantificación de esa ley. Como le decía, sabemos que existe porque el informe económico-financiero alude a esta memoria, un informe que es obligatorio según un decreto de 2006, pero claro, a nosotros nos gustaría saberlo y el temor que tenemos al final es que la memoria económica sea una memoria, tenga una cifra pírrica, porque a nuestro juicio la norma tiene muy pocos compromisos concretos, ¿no? Y ahora vamos a seguir por esa línea. A nuestro juicio, esta norma, señora consejera, y no es la primera vez que lo digo, es la política anuncio hecha ley otra vez. Mire, en estos años nos hemos podido acostumbrar a que se hace política a través de anuncios que no siempre se concretan en hechos. Y un ejemplo es este proyecto de ley. ¿Cuántas veces se ha anunciado la tramitación de esta norma desde 2015? Imagínese, en un Gobierno como el suyo, tan dado a hacer anuncios tras anuncios, cuántos anuncios tenemos de la modificación de una norma hasta que finalmente ha llegado, y lo que ha llegado es el proyecto de ley. O sea, todavía no sabemos si va a dar tiempo a tramitarse y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué me preocupa? Que esta manera de trabajar, a través de la propaganda, al final, llega a su máxima expresión cuando ese lenguaje, que creo que ya tienen perfectamente interiorizado, esa manera de trabajar, se lleva a las leyes, incluido leyes tan importantes como esta de desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. El informe del Consejo Consultivo, además, es muy claro al respecto. Es verdad, y tenemos que felicitarnos, que ha habido modificaciones a raíz del informe de 5 de marzo de 2018 y nos alegra que se hayan tenido en cuenta algunas de estas consideraciones, muy pocas, ¿no? Seguramente porque por la premura temporal. Pero, claro, en esa exposición de motivos en ese momento se decían cosas como que Andalucía siempre estuvo a la vanguardia del movimiento de la lucha por la igualdad, o se hablaba de un marco legislativo único en nuestra historia y referente en el ámbito nacional o internacional. Claro, cuando uno lee una exposición de motivos y se encuentra expresiones de ese tipo, no puede dejar de sorprenderse. ¿Qué es una exposición de motivos? Pues lo que tiene que contener el fundamento normativo, cuál es el motivo, el espíritu y la finalidad de la norma, y poco más. Otro tipo de expresiones están fuera de lugar. Y ahí me preocupa, aunque se haya corregido a última hora, que se hayan contenido, porque, como les decía, demuestra una manera de trabajar, una filosofía en la que al final lo importante es el anuncio, la propaganda, las palabras grandilocuentes, lo que se dice, y el hecho concreto, el derecho, la mejora de la vida de la ciudadanía, en el día a día, en los elementos concretos, se deja de lado. Como decía, y tengo que repetir, se ha confundido una vez más la publicidad institucional con la redacción legislativa. Se confunde otra vez la Andalucía institucional con la real. Y claro, así entendemos el contenido de la norma cuando se mira ese primer preámbulo que en lo más excesivo ha sido corregido y es cierto, ¿no? ¿Podemos permitirnos 3 años
para modificar, se lo voy a decir 4 cosas. A mi juicio no se han modificado nada más. No porque no se modifiquen muchas cosas en el texto de la ley, sino porque, como ha dicho la señora portavoz de Ciudadanos, la señora Bosquet, muchas de esas cosas no se han llevado a la práctica. Entonces, estamos modificando cosas que ni siquiera han tenido un desarrollo. Avanzamos. Otro defecto del que adolece la norma meramente programática. Y aquí me parece que vivo en un continuo bucle en el que me subo aquí a hablar de una ley, de un proyecto de ley de competencia de su consejería y tengo que decir que no concede derechos, sino que es una norma programática que solo habla de grandes principios. Eso ya pasó, por ejemplo, con la Ley de Discapacidad. Y eso pasa cuando se confunde la publicidad institucional con la potestad legislativa. Esto no es un anuncio en el que digamos Andalucía, la realidad, la igualdad, no. Es que estamos hablando de una norma que debería estar concretando, concediendo derechos. Debería darnos herramientas a las mujeres que estamos en una situación de desigualdad real, que dicen los datos y que ya nadie niega. Eso demuestra, en parte, que expresiones grandilocuentes como las que le decía antes se hayan llevado a la exposición de motivos, sin ningún pudor, además. Y lo voy a decir con palabras del Consejo Consultivo. La abundancia de principios, objetivos y enunciados programáticos sin fuerza vinculante desnaturaliza el papel ordenador de las leyes y merma la consideración de la ciudadanía sobre la eficacia real de las disposiciones de superior rango. Es decir, cuando tenemos una ley como esta, que no concede derechos concretos, sino que lo que hace es generar grandes enunciados, al final lo que estamos haciendo es poner en cuestión nuestro papel como legisladores, por supuesto, pero también el valor que tienen las leyes como herramientas, como la mejor herramienta para cambiar la vida y mejorar, sobre todo, la vida de la ciudadanía. Y eso es algo muy preocupante, no solo lo que tiene, cómo se trata la igualdad por su Gobierno, sino lo que tiene que ver en cuanto al respeto institucional del que tanto habla su Gobierno. La norma tiene errores técnicos que a nosotros nos preocupan, ¿no? Hay uno al que alude el Consejo Consultivo que a mí me ha llamado extraordinariamente la atención, que tengo que decir que se ha corregido, pero que el mero hecho de que haya pasado todo el periplo desde marzo de 2015 y acabara el 5 de marzo de 2018 en la norma, y por eso lo refleja el informe del Consejo Consultivo, a mí me ha dejado absolutamente impactada. Se contenía una disposición final en la que se hablaba de la refundición de textos. Se decía, y digo se decía porque es verdad que ahora no se corrige, pero entiéndame, tengo la impresión de que en todo momento el Gobierno piensa en la poca eficacia de esta ley y todo lo que hace es, además de establecer principios y criterios programáticos, hablar de planes, regulación por posteriores decretos, de manera que es el Gobierno al final el que sabe que solo él tiene las armas para desarrollar el texto normativo, de manera que otra vez estamos aprobando una norma vacía de contenido y eso me preocupa y mucho. Y como les decía, la norma, entre los errores técnicos graves que tenía, y ahora aludiré a alguno más, hablaba de crear un texto refundido, un decreto legislativo sobre una norma que se ha hecho una vez y que tiene una única modificación legislativa. Eso es algo que, si no demuestra una incompetencia enorme, sí demuestra la intención de un Gobierno por guardarse para sí todo lo que tiene de desarrollo y la posible modificación de una norma con rango de ley. Y, como le decía, es como mínimo preocupante. Es verdad que la última versión del texto se ha corregido y así es de justicia decirlo, pero, como le decía, el que haya estado tanto tiempo en la norma, a mí me plantea problema el mero hecho de que haya aparecido una sola vez. Sanciones. La inclusión de un régimen sancionador se suele ver como algo, como una buena noticia, como una muestra de que la ley se va a aplicar, de que va a ser más efectiva, y a mí, sin embargo, me plantea problema. Seguramente no se ha hecho todo lo bien que se debía con la aplicación de una norma que se aprueba en 2007 y ahora, 10 años después, tenemos que incluir un régimen sancionador porque la norma no se está aplicando. Y la realidad es la que es. Y yo hoy me he dicho a mí misma que no iba a volver a traer las cifras de desigualdad, de brecha salarial, etcétera, entre mujeres y hombres, porque es algo que todos conocemos y estoy segura que no hace falta seguir diciendo. Pero la ley ha fallado en lo esencial y por eso estamos hablando ahora de un régimen sancionador. Seguramente, si la ley la hubiéramos desarrollado bien, eso no pasaría. Y, por último, y cuando iba a centrarme en el contenido de la norma, un elemento, por ejemplo, a título de ejemplo, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Modificamos el artículo 7, introducimos ahora la participación de las entidades locales, que me parece muy bien, la participación de otras consejerías, estupendo, pero ¿cuál es el problema? Que nos vamos a la aplicación práctica y solo hemos tenido un plan estratégico 2010-2013. Hemos necesitado 10 años para un plan estratégico. ¿Ahora qué va a pasar? Recuerdo que alguna vez se nos ha dicho que estamos modificando el segundo. Ahora se nos dirá que no viene porque se va a modificar la ley. Vamos a necesitar 12, 14 años para un segundo. Consejera, ¿cómo podemos estar hablando de modificar los instrumentos de desarrollo y que sirven para poner en práctica una ley tan importante como esta cuando no hemos sido capaces de elaborar ni las primeras herramientas del texto anterior? En definitiva, vamos a tomarnos la igualdad en serio, consejera, y eso depende mucho de su Gobierno y no solo de lo que hagamos aquí. Muchas gracias. Gracias, señoría.